La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es la victoria total. Mahatma Gandhi. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Los acompañamos Paola Arenas Huerta y su servidora, Brenda Yesenia Almaraz Rodríguez, a nombre del comité organizador de este congreso, a quienes nos complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias. En esta conferencia, Ética en las organizaciones, la especialista es la siguiente. Es un honor presentar a la maestra María Inés Ibarra Álvarez, quien es licenciada en Mercadotecnia y maestra en Psicología Organizacional. Cuenta con los diplomados Administración de Proyectos acorde a estándares internacionales, Docencia Universitaria y Presupuesto basado en resultados. Desde hace 12 años ha participado como ponente y facilitadora en cursos y talleres sobre temas de desarrollo humano, mercadotecnia y administración en diferentes instituciones públicas, como la Secretaría de Salud, Sedesol, COFEPRIS, SED, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Cámara de Diputados, Secretaría de Economía, Tribunal Superior Agrario, PGR, CNVB, Junta de Asistencia Privada Ciudad de México, IMSS, ISSSTE, Secretaría de la Función Pública, Secretariado Ejecutivo y la FES Aragón. Ha coordinado diferentes proyectos dentro y fuera de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. También ha participado como ponente en los diplomados Administración de Proyectos acorde a estándares internacionales, Economía Empresarial Internacional y Habilidades Directivas en la FES Aragón. Trabajó en la iniciativa privada más de 10 años. Es docente de la carrera de Economía y Relaciones Internacionales en el SPAIED de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y colabora en diversos proyectos en la misma facultad. Les cedo la palabra a la especialista, la maestra María Inés Ibarra Álvarez. Muchas gracias. Buenas noches a todos, o buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en la que nos estén pues viendo. Estoy muy contenta de ser parte de este tercer congreso y me siento honrada y pues les voy a compartir algunas ideas relacionadas con la ética. Ok, entonces, pues vamos a iniciar con nuestra exposición. Nuestro tema se llama Ética en las organizaciones, desafíos y oportunidades. El objetivo de esta exposición es que al final el auditorio tendrá un mayor conocimiento sobre los conceptos básicos de la ética y el impacto de la ética en las organizaciones y quienes la conforman. Entonces la pregunta sería, ¿qué es la ética? Bueno, la ética es un término que pues se menciona de manera constante. La ética a veces la podemos confundir con algunos términos, pero bueno, la ética hace referencia a la calidad humana de las personas y de sus acciones, o como lo entendieron los clásicos, a su excelencia. La ética proviene de la voz griega ethos, que es uso o costumbre. También se refiere al término latino mos moris, carácter de la persona, acción, y se caracteriza por ser a la vez un saber teórico y un saber práctico. Y cabe decir que un comportamiento se califica como ético precisamente cuando contribuye al desarrollo de las cualidades propias del ser humano, o lo que es lo mismo,
cuando hace al individuo una mejor persona, cuando su calidad humana crece. Veamos la regla de oro ética. Haz con los demás lo que quisieras que hicieran contigo, o lo que es lo mismo, trata como quieras que te traten. Actuar bien supone actuar de modo que la acción realizada edifique al individuo como persona. Por eso el bien, en sentido ético, es aquello que contribuye a la perfección de la persona como tal, al desarrollo de su dimensión propiamente humana. Una persona que habitualmente dice la verdad se hace mejor persona, y por ello alguien en quien se puede confiar de modo habitual. ¿Ok? La mejor ética como tarea esforzada. Veamos algunas aristas de la ética, y tenemos en primer lugar la ética maximalista, que se refiere a hacer el mayor bien posible, hacer el bien y cooperar con el bien. También tenemos la ética minimalista, que se refiere a no hacer el mal y tolerar el menor mal. Y bueno, no siempre resulta fácil decir la verdad, como ya lo dije. Actuar con justicia o ser leal. Puede haber presiones y dificultades, tanto internas como externas, que dificulten obrar bien. O también puede suceder que a lo mejor tengamos alguna tentación, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros tenemos claro de que cada acción que realizamos tiene una consecuencia, y que de alguna manera se verá reflejada en los resultados de nuestra vida en algún momento, pues es lo más probable es que actuemos de manera correcta. Pero no solo eso. La mejor ética es aquella que también va de por medio con una palabra muy importante en este tema, que es la responsabilidad. La responsabilidad es universal y se aplica a diferentes campos, como el campo de la política, la economía, el derecho, o pues simplemente en la vida cotidiana, ¿no? Y específicamente la responsabilidad ética se refiere a la capacidad del ser humano de responder de los actos que realiza y de las consecuencias de esos actos en su contenido ético. Es decir, adquirimos una conciencia de que lo que estamos haciendo es lo correcto y es lo que se debe hacer. También podemos decir que la ética está relacionada con los hábitos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos hábitos positivos, podemos decir que tenemos una virtud ética. Ahora, ¿qué es una virtud? Pues simplemente se refiere a la excelencia humana, deriva de la palabra arete y tiene que ver con un hábito estable perteneciente al carácter de la persona. También tiene que ver con la parte operativa, es decir, que se adquiere y se aprende con la práctica, que es algo bueno, que opera a favor de la perfección humana y que, bueno, también puede estar en la parte central de los extremos, por supuesto, entre el defecto y el exceso. Por ejemplo, la humildad. La humildad sería la parte central, pero el defecto
es la arrogancia, o el exceso sería el apocamiento. Entonces, el término medio es la humildad. Otro ejemplo podría ser la valentía. La valentía tendría como defecto la cobardía y el exceso como temeridad, ¿no? Entonces, el término medio es la valentía. Ahora, es necesario, es conveniente trabajar sobre las virtudes para el trabajo profesional, ¿no? Más adelante vamos a hablar de estas virtudes. Y bueno, como hábito negativo, se podría decir que los vicios son pues un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues hay tantos, la lista es larga, y en esta época moderna, donde hay tantas tentaciones, donde hay tantas, pues podríamos llamar debilidades en todos los sentidos, eh, pues bueno, simplemente se me ocurre mencionar algunas, como por ejemplo, pues la tecnología es muy atractiva y la tecnología, por ejemplo, puede ser una gran herramienta para, pues, poder agilizar procesos, para poder realizar tareas en la parte laboral, en la parte académica, incluso acortar distancias entre los familiares, pero por otro lado, también puede traer eh, algunos vicios. Por ejemplo, en la adicción a las redes sociales, la adicción a estar pegados a un dispositivo y pues dejar de convivir con los que están cerca de nosotros, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, ¿no? Entonces digo, podría ser un ejemplo de un vicio moderno, pero también puede haber otro tipo de vicios, como por ejemplo mentir, por ejemplo robar, por ejemplo tratar a los demás de una manera inadecuada, es decir, actuar mal, dicho de otra manera. En esta imagen podemos ver una persona que por un lado tiene a un angelito que le está diciendo, le está aconsejando, actúa bien. Y del otro lado vemos a un diablito que le está diciendo, mira, esto es más atractivo, roba, miente, piensa en ti nada más, no pienses en los demás, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Y bueno, esto genera la ausencia de ética que se refiere pues a cooperar con el mal, como los ejemplos que acabo de mencionar, hacer el menor mal, pero al final mal, o hacer el mayor mal. Y bueno, lamentablemente de eso tenemos muchísimos ejemplos, no solamente en las organizaciones, sino en muchos ámbitos, ¿no? Y lo podemos observar, por ejemplo, cuando se habla de políticos eh, que pues entran, pues sí, entran con una serie de bienes, ¿no? Y después de su gestión, pues resulta que pues son dueños de mucho más de lo que pudiera alcanzarles con el salario que pudieron haber tenido durante el tiempo que gestionaron en ese puesto. Entonces digo, es muy lamentable, es algo que se ve de manera cotidiana y podría poner muchísimos ejemplos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que pues sucede. Am, y bueno, continuando, ¿qué no es la ética? Porque como les decía, la ética pues se confunde con otros términos, pero bueno, les mencionaré algunos ejemplos. Por ejemplo, no es sinónimo de cooperación con instituciones benéficas o realización de obras de solidaridad. ¿Por qué? Porque detrás de este tipo de actividades, pues hay una responsabilidad social por parte de ya sea las organizaciones o las personas.
Otro ejemplo es que no es sinónimo de contar con un código de ética o de buen gobierno, porque al final el código de ética es un código de comportamiento. Es algo que dentro de una organización, la que sea pública o privada, pues permite saber a las personas qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Y por supuesto, el buen gobierno, ¿verdad? Eh, Finalmente, son reglas de conducta cuando hablamos de un código de ética o de buen gobierno, pero la ética de las personas, pues es una responsabilidad personal, ¿no? En gran medida. Y recordemos, se refiere a las virtudes personales que tiene que ver con la excelencia humana. Ok, entonces, ¿qué es la ética organizacional? Bueno, pues está relacionada con la racionalidad ética. Juzga acerca de lo que conviene hacer o no, y esto podríamos mencionarlo, por ejemplo, en el caso de las decisiones. Cuando hay que tomar decisiones, pues hay que tomarlas con ética. Hay que pensar o hay que considerar de qué manera esa decisión va a impactar en los resultados de la organización de la cual formo parte, ¿no? Si el equipo de cómputo que estamos adquiriendo es el adecuado, tiene las diferentes características necesarias para que quien lo vaya a utilizar le pueda ser funcional. Que no por ser más económico, pues simplemente no funcione, o porque a lo mejor alguien que tenga que ver con el proveedor, eh, pues tenga algún tipo de beneficio, ¿verdad? Que se piense más en eso que en lo que en realidad pueda traer como beneficio dentro de la organización, que sea un equipo que pueda durar pues por mucho tiempo, ¿no? Entonces, por supuesto, ese sería un ejemplo de la toma de decisiones, pensar en qué impacto va a tener en los que están cerca, o más bien de los que van a utilizar ese equipo. Bueno, tenemos la ética y la sociología, que como ya mencioné, pues son aspectos complementarios para la ética, y como bueno, como sabemos, una organización es un sistema que se compone de diferentes partes. Entonces, si alguna parte está enferma, ¿no? Como el organismo humano, si nos duele el estómago, por supuesto, difícilmente vamos a poder concentrarnos, difícilmente vamos a poder estar atentos, simplemente no vamos a funcionar de la manera más óptima. Lo mismo sucede dentro de una organización. Le duele si le duele algo, va a afectar a la totalidad de la organización. Y por supuesto, la ética y legalidad, que tiene que ver con la pretensión de una sociedad excesivamente regulada. Entonces, por supuesto que dentro de las organizaciones hay reglas. Recordemos que las organizaciones, ya sean públicas o privadas, tienen objetivos que cumplir, están diseñados para poder conseguir esa visión, para poder obtener con lo que se haga todos los días, que corresponde a la misión, a través de diferentes estrategias, de diferentes proyectos, de diferentes actividades cotidianas. Entonces, pues tiene que haber eh, un manual de políticas, de qué sí se puede hacer, de qué no se podría hacer, y por supuesto considerar las regulaciones eh, gubernamentales, ¿no? Dependiendo qué tipo de organización se trate. También recordemos que las organizaciones, pues finalmente, si se refieren a organismos o a la iniciativa privada, pues
son un negocio y lo que buscan es una rentabilidad. Entonces, por supuesto, habrá que considerar también esa parte para que puedan cumplir con el objetivo eh, que más les conviene, ¿no? Y bueno, por supuesto, la ética y teología moral, que bueno, la moral se refiere a la experiencia y razón y la teología a la fe. Pero bueno, retomando este término de responsabilidad ética, eh, pues se refiere a la capacidad del ser humano de responder de los actos que realiza y de las consecuencias de esos actos en su contenido ético. Un profesional que no evalúa las posibles consecuencias de su trabajo para bien o para mal puede estar cometiendo atropellos o injusticias, o por el contrario, puede estar realizando un mejor trabajo por hacerlo con ánimo de dar respuesta a necesidades humanas reales sobre las que ha pensado previamente. Si las personas no fueran libres en su obrar, no se les podría pedir ninguna responsabilidad, no se les podría alabar o retroalimentar, tampoco se les podría intentar motivar y no cabrían las normas, las leyes sociales. La libertad es necesaria para el comportamiento humano, obviamente con las reglas, con los límites que correspondan, y pues de ser un ser humano pasaría a ser pues como una máquina, ¿no? Entonces sí es importante pues que haya esta libertad de la mano con la responsabilidad ética. Ahora, algo cuando hay ética dentro de las organizaciones se genera confianza. Ujú. Y esto puede ser a través del liderazgo. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que el liderazgo está representado por la figura de alguien que tiene una serie de características, entre ellos la comunicación, la asertividad, la estrategia, una orientación a resultados, el trabajo en equipo, etcétera. Y bueno, si alguien tiene estas características, pues permite una relación de influencia que se refleja en los propósitos de ayuda mutua. Gran parte del por qué muchas organizaciones no funcionan de la manera adecuada es porque no hay un liderazgo, un buen liderazgo. Sabemos que hay diferentes estilos de liderazgo, pero bueno, eh, es conveniente revisar qué estilo es el más adecuado para el tipo de proyecto que se vaya a llevar a cabo. Entonces, eh, también es importante que haya congruencia, que haya coherencia en el actuar de quien esté al frente del equipo. Entre ellos, pues, ser una persona con ética, la lealtad, que se refiere a la adhesión a la organización y observancia de conocimientos adquiridos. Ahora, la lealtad se genera o se construye por medio de esta identificación de las personas con la organización. Si los valores de la organización están alineados con los de las personas, los integrantes de esa organización, las cosas van a funcionar de la mejor manera. Y bueno, no solamente eso, saber que hay un respaldo, saber que hay certidumbre, saber que esa organización me representa, que yo me siento identificada con sus valores,
con su actuar, con lo que genera, con el bienestar que pueda dar también hacia afuera, y me refiero hacia la sociedad, pues por supuesto que va a generar un sentido de identidad y por supuesto un orgullo y por supuesto lealtad. La cooperación, que se refiere a la unión de voluntades, a la iniciativa y creatividad, ¿verdad? Entonces, bueno, recordemos que dentro de las organizaciones, pues hay talentos distintos. Hay quien tiene características o tiene fortalezas hacia algunos temas, hacia, por ejemplo, hay personas que tienen facilidad para iniciar algún proyecto, pero les cuesta trabajo terminar. Pero también hay quienes les cuesta trabajo iniciar el proyecto y no tienen problema con concluir. Entonces, obviamente hay otro tipo de características. Cuando hay una combinación de esos talentos, de esas habilidades, de esas competencias, por supuesto, esto genera sinergia y esto, vaya, va a generar buenos resultados, ¿no? Y si se permite que haya iniciativa y creatividad, que haya, por supuesto, la libertad de poder aportar la experiencia, las ideas, pues los resultados serán aún mejores y esto va a generar pues confianza y además de un ambiente más cordial. También esto va a ayudar a disminuir costos, ¿no? Disminuir el riesgo al oportunismo y va a generar una mejor reputación y calidad. Que es bueno, la palabra calidad, pues se escucha bueno, por todos lados, ¿no? Entonces, la palabra calidad va de la mano con la palabra reputación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el bien hacer, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos que algún producto tiene algún distintivo, alguna certificación, sabemos que ese producto pues está respaldado por una empresa con ética, con un organismo con ética. Ahora, cuando hablamos de riesgo al oportunismo, eh, mencionaba el ejemplo hace un rato de cuando se adquieren algunos insumos o algunas herramientas para realizar las actividades cotidianas dentro de la organización, y ponía el ejemplo de las computadoras. Bueno, pues por supuesto, cuando hay una ausencia de ética, pues, y por supuesto, cuando no hay confianza, cuando no hay una responsabilidad personal de las consecuencias que esto pueda generar, pues hay personas que, pues, aprovechan estas situaciones y quieren sacar, pues, un provecho personal, poniendo en riesgo la integridad, los resultados, la integridad de las personas y los resultados de la organización de la que forma parte. Ok, veamos cuál es la importancia de la ética en las organizaciones. Y la razón número uno, pues son las personas. La razón número uno son humanas, ¿no? Porque finalmente, como ya mencionamos, el activo más importante es el talento humano, que es algo que ya hemos mencionado en diferentes momentos, pero al final de nada sirve que una organización tenga grandes instalaciones si las personas
eh, que elaboran o que forman parte de esta organización, pues no están contentas, no se sienten satisfechas, no se sienten, no tienen retos, ¿verdad? No crecen, etcétera. Y por supuesto no se sienten con la confianza y la certidumbre de estar en el mejor lugar. La razón número 2, pues es porque la sociedad lo requiere. Porque, como ya mencioné, cualquier actividad que realicemos tiene un eco, tiene un impacto, no solamente dentro de la organización, sino lo tiene a nivel social. Cuando algún organismo no está funcionando de manera correcta, se nota y lo podemos observar, por ejemplo, cuando falla el sistema por alguna razón, cuando algún proceso no se lleva de la manera adecuada, por ejemplo, cuando hay atención al público en algún hospital. Si en este hospital quien está en atención al usuario, al derechohabiente, eh, está pues con una cara de malos amigos, ¿verdad? O mal encarada. Por supuesto, el impacto que va a tener hacia la persona pues no va a ser el más conveniente. Eh, si no hay empatía, si no hay atención, si no hay escucha activa, va a tener un impacto, ¿no? En cambio, cuando a veces no se puede, no necesariamente quien va a atender a esa persona tiene la respuesta o la solución a, a quien está buscando ayuda, pero la escucha, pero le hace sugerencias o busca canalizar su caso, esa persona que es atendida se siente mucho mejor porque hay una atención de mejor calidad, ¿verdad? Y bueno, la razón número 3, pues por supuesto tiene que ver con el tema técnico-económico y la calidad humana. Entonces, por supuesto que los números, las estadísticas, los resultados son importantes, pues también tienen un impacto para que los proyectos puedan continuar, para que podamos medir si las cosas se están haciendo de manera correcta o no. Y bueno, por último, la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque una de las ventajas de que haya ética en una organización es que esto genera una ventaja competitiva, porque las cosas se hacen bien. Veamos algunas paradojas de la ética. Bueno, aquí vemos una imagen donde no tiene ni pies ni cabeza. Parece, si se dan cuenta, parece una escaleras que no llevan a ningún lado, ¿verdad? Y de alguna manera, pues nos confunde, ¿no? Pero bueno, algunas paradojas de la ética son las siguientes. La ética se puede exponer, pero no imponer. ¿Por qué no se puede imponer? Pues porque finalmente, como dije en un principio, la ética es una responsabilidad personal. Yo elijo cómo actúo ante una situación u otra. A veces, digo, obviamente cuando somos niños, pues actuamos por impulso, no sabemos con el paso del tiempo, pues eh, los límites, las reglas, las enseñanzas y sobre todo el ejemplo que vemos en casa nos va mostrando cómo es que hay que eh, actuar. Entonces, finalmente es algo que vamos adquiriendo, como ya mencioné, eh, vamos adquiriendo virtudes, ¿no? Se convierte en un hábito estable y se convierte en parte del carácter de la persona. La ética nunca se termina de aprender.
Se dice que cuando alguien eh, piensa o cree que ya no tiene nada que aprender, es un producto terminado, es decir, está listo para la tumba. Suena terrible, pero bueno, así tengamos 90, 100 años, siempre habrá algo nuevo que aprender. Y en el caso de la ética, nos ofrece muchas oportunidades, muchas variantes, muchas aristas para seguir aprendiendo. Y no solamente en la parte teórica, sino en la parte práctica. ¿Por qué? Porque todos los días estamos expuestos a oportunidades para elegir cómo actuar. Todos los días, en todo momento. La diferencia es que con el paso del tiempo, pues vamos adquiriendo conciencia de cómo conviene actuar. Aprender ética es arriesgado. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque simplemente cuando aprendemos ética, nos arriesgamos a tal vez al rechazo por querer hacer las cosas de manera correcta. Nos arriesgamos a que nos vean como qué tonto, ¿no? No aprovechó la oportunidad, como aquella frase de, disculpen el ruido exterior, aquella frase de piensa mal y acertarás, o aquella frase de el que no, el que, aquella de abogados, no recuerdo exactamente, pero se refiere a que quien no avanza, el que no tranza no avanza, esa es la frase, el que no tranza no avanza, que por fortuna se ha expuesto en los últimos tiempos como obviamente con la intención de querer generar un cambio de mentalidad. Aprender ética no implicará necesariamente acabar con la corrupción, que bueno, sabemos que uno de los mayores males de nuestra sociedad es la corrupción. ¿Por qué? Porque todos somos cómplices, porque todos, justo esta frase del que no tranza, no avanza, es un ejemplo, ¿no? Cuando hay se da la oportunidad de estar en un lugar donde haya acceso a recursos, donde haya acceso a poder, donde haya acceso a decisiones o a usar esas influencias que se hayan adquirido, pues como ya puse el ejemplo de quien está a veces en un lugar estratégico de toma de decisiones, pues sale enriquecido. Pero no nada más es en la parte de los que están en la punta de la pirámide, sino también en los ciudadanos de a pie cuando nos pasamos un alto y pues con tal de que no nos multen, eh, caemos en sobornar a la autoridad. Y a veces si uno quiere, ok, sí, dame mi multa, uno acepta la sanción, pues la otra parte dice no, porque te va a ir muy mal, ¿no? Entonces hacen su labor de convencimiento, pues para entrar en esa dinámica. Y bueno, podría darles muchísimos ejemplos, ¿verdad? Pero no necesariamente acabará con la corrupción cuando uno aprende ética. Digo, es un proceso mucho más profundo. La ética amplía los límites de la libertad del comportamiento humano. Les mencionaba que cuando hay libertad dentro, pues sí, dentro de libertad de actuar dentro de la organización, y me refiero a que si las personas no fueran libres en su obrar, no se les podría pedir ninguna responsabilidad, no se les podría alabar o retroalimentar. Tampoco se les podría intentar motivar y no cabrían las leyes o normas sociales. Sin libertad, dejamos de ser humanos y podríamos convertirnos en una máquina.
¿no? Y por supuesto no es algo que queremos, aunque esté de moda, términos como eh, el transhumanismo, ¿verdad? Veamos cuáles son los elementos básicos de la ética. El bien, la norma y la virtud. Y lo podemos ver en esta imagen que corresponde a Manuel Guillén. Veámoslo más grande. Podemos observar en la parte central las acciones, del lado izquierdo, normas, que son los principios, las virtudes, que son hábitos. Recordemos que las virtudes generan la excelencia humana y pertenecen al carácter de la persona. Entonces, esta combinación de normas y virtudes genera acciones que a su vez generan bienes que se traducen en calidad humana. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que la justicia supone que se debe dar a cada persona lo que le corresponde. Si se actúa de una manera ética, la justicia pues, es un bien humano. Y bueno, el que practica esta norma, pues es justo, ¿no? Esto ya en la práctica. Ok. Ahora, ¿cómo afecta la ética a la dirección de las organizaciones? Mencionamos que dentro de las organizaciones, en las diferentes estructuras, pues obviamente hay jerarquías eh, y por supuesto cada jerarquía tiene pues tiene diferentes límites o bueno, más bien puede tener subordinados, ¿no? O colaboradores con los que tiene autoridad. Y muchas veces las organizaciones pues son el reflejo de quien está sobre todo primero a la cabeza. ¿Por qué? Porque quien esté en la punta de esa pirámide organizacional es quien define el estilo de liderazgo que se va a llevar a cabo. Es quien, de acuerdo a sus acciones, a su coherencia, a su ejemplo, va a permear en los diferentes niveles. Si se sabe que alguien que está a la cabeza de esa organización, que, bueno, se sabe que no actúa de una manera ética, por supuesto, tendrá impacto en los demás niveles. Dirán tal vez, si el jefe lo hace, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Si el jefe dijo que iba a hacer tal o cual cosa, alguna mejora, o la búsqueda del bienestar de quienes forman parte de esa organización, eh, pues, y no lo hace, por supuesto, pues esto va a generar desconfianza, va a generar eh, deslealtad, va a generar una serie de situaciones que por supuesto no es lo que se busca, no es lo que se quiere y por supuesto eh, es importante que la dirección muestre ética en cada una de sus acciones. Entonces, bueno, mm, vamos a ver de qué manera puede suceder esto. Lo podemos ver con este ejemplo del círculo virtuoso contra el círculo vicioso de la ética. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Bueno, ¿cómo afecta la ética? Déjenme ver aquí. Aquí no puedo observar bien. ¿Cómo afecta la ética y la... Ay, caray.
bueno, no logro ver la imagen, que es el título que está en la parte superior. Ujú. Pero bueno, este es el círculo, puede ser un ejemplo del círculo virtuoso, y cómo funciona, ¿no? Dentro de la organización, donde en la parte central estaría la persona, ¿no? Después la organización y el entorno de la organización. Entonces, primero, en la toma de decisiones éticas. Ujú. En segundo lugar, la motivación para el trabajo. En tercer lugar, en la cultura empresarial ética. Y en cuarto lugar, la reputación y buena fama. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cuando se toman decisiones éticas, pues simplemente genera o se generan a través de comportamientos honrados, íntegros, veraces, leales. Esto contribuye a la buena reputación, perdón, de la organización y eh, están en primer lugar los valores y los hábitos morales que ayudan a resolver problemas arduos y complejos mejor y con menores costos sociales y económicos. Esto genera la motivación para el trabajo, ya que existe una correlación entre la satisfacción en el trabajo y el respeto a las conciencias de los trabajadores. Y pues algunos directivos valiosos cambian de empresa por falta de ética en el trabajo, porque simplemente sus valores personales, su ética personal no está alineada con los valores y la ética de la organización, o simplemente pues no hay ética y eso pues genera también desmotivación. Y esto lo que genera es que la actuación tiene efectos buenos o malos en los demás y repercute en la cultura. Recordemos que hay algo que se llama cultura organizacional, que se refiere a la filosofía de la organización, al ambiente laboral, de alguna manera a la personalidad de la organización. Es como si habláramos de cuál es la personalidad de una empresa que vende refrescos azucarados, ¿no? O bebidas azucaradas, a la personalidad de una organización que vende seguros, ¿no? O a la personalidad de un organismo público que brinda servicios hospitalarios o que brinda servicios de atención a, no sé, a quejas de algún tipo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, a eso se refiere en términos generales la cultura organizacional. Las conductas poco éticas crean perjuicios a la organización, daños tangibles e intangibles como la desconfianza, y por supuesto conflictos. Entonces, eso tiene un impacto, por supuesto, importante en, en las empresas, ¿no? Ahora, si lo vemos al revés, cuando cuando se actúa, ¿no? De una manera no ética, cuando se toman decisiones no éticas, por supuesto que tiene un impacto en la motivación, ¿verdad? Tiene un impacto en los resultados, no solamente de la organización, sino de las personas que conforman ese organismo. Y, por supuesto, también tiene un impacto en la cultura empresarial y ética. Y pues sí, puede generar a la mejor el elegir no estar ahí o estar ahí temporalmente en lo que consigo algo mejor.
Pero bueno, algo que sí es importante es sentirse contento, sentirse valorado, sentir que estamos en el lugar correcto y todo, vaya, está todo para dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Para poner en alto, perdón, el nombre de esa organización de la que formo parte, porque yo me siento totalmente identificada. Entonces, por supuesto, si no hay ética en la cultura empresarial, pues afecta la reputación y la fama de esa organización. Ok. ¿Qué razones justifican la ética en la organización? Pues puede haber muchísimas, ¿no? Por ejemplo, quienes están al frente de una organización o incluso quienes forman parte de esa organización, es importante que vayan de la mano con las virtudes para realizar un trabajo profesional. Y las virtudes que se recomiendan o que se sugieren son la prudencia. La prudencia tiene que ver con la empatía, la previsión, la observación, la innovación, la flexibilidad y por supuesto la memoria. Otra virtud es la justicia, que tiene que ver con la equidad, la veracidad, la obediencia, el respeto, la lealtad y la gratitud. Una tercera virtud es la fortaleza, que se refiere a la constancia, a la tenacidad, a la paciencia, a la valentía, al coraje, al autocontrol y a la valentía. Por supuesto, cuando formamos parte de una organización, sea la que fuere, es necesario tener eh, pues estas virtudes, estas actitudes, estos valores. Y por último, la templanza, que tiene que ver con la humildad, que ya hablamos cuál es el defecto de la humildad y tiene que ver con la arrogancia, y cuál es el exceso que tiene que ver, perdón, que tiene que ver con la cobardía y el exceso tiene que ver con la temeridad. Entonces, también con una autoestima sana, con la modestia, con la moderación y con la austeridad. Ok. Y bueno, la ética como generador de confianza. Una vez que nosotros metemos en una licuadora esto que hemos mencionado, por supuesto que va a generar confianza porque sabemos, como ya mencioné, que esta organización va a generar, eh, va a generar un bienestar, va a generar compromiso, respaldo, ¿no? Eh, identidad, que es importante también eh, para cualquier persona que forme parte de una organización. Eh, y bueno, estar en un lugar donde haya respeto, donde haya cordialidad, donde haya atención, escucha activa, asertividad y el bien hacer, reconocimiento también es otra parte importante, por supuesto que va a generar confianza. ¿En qué consiste la excelencia ética o humana? Bueno, pues como ya mencioné, simplemente se refiere a ser responsable de las acciones que realizamos en cada oportunidad, sin necesidad de que nadie nos esté
vigilando, nos esté diciendo qué hacer, cómo hacerlo. Tiene que ver también con el nivel de conciencia con el que nos manejamos, el buscar la, el generar la paz interna también, ¿no? El saber que pude ayudar a alguien, el saber que pude mejorar los resultados de mi organización con mis acciones, eh, pero sobre todo saber que soy alguien que tiene valores, que soy alguien que soy congruente, ¿no? Que no soy una fachada, sino que realmente lo que digo lo realizo, ¿no? Y bueno, es mucho más amplio que esto, pero sé que habrá oportunidad de revisarlo de una manera más profunda en otras exposiciones. Bueno, ya mencioné también algunas de las virtudes para el trabajo profesional, creo que me adelanté un poquito y simplemente me refiero a la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Ok. Y bueno, la ética del trabajo en las organizaciones, pues es un ingrediente necesario para que las cosas funcionen bien. Podemos observar en esta imagen a personas que están deteniendo una especie de puente para que los que están por pasar pasen de una manera segura, pasen de una manera confiada y puedan llegar al otro lado. Si nosotros lo trasladamos a una organización, vamos a pensar en aquellos que realizan procesos que de alguna manera impacten mi trabajo, pues yo sé que eso que está haciendo quien está antes que yo o en el proceso anterior al mío, lo está haciendo bien y sé que voy a tener la tranquilidad de que esa información que me están brindando va a ser confiable. Y si no fuera así, por supuesto, me lo harán saber. Entonces, de alguna manera, recordando que una organización es un sistema vivo donde hay una serie de interacciones, cada parte es importante y cada proceso genera un valor y además tiene un impacto en toda la organización, pero de manera más directa con aquel que lo va a utilizar de insumo para lo que siga. Entonces, bueno, es importante eh, tener en cuenta esta parte. Y bueno, para concluir, digamos que se puede calificar un trabajo como éticamente bueno en la medida en que éste significa la oportunidad de desarrollo humano de quien lo realiza. Y quienes lo realizan deben considerar que cuanto mayor es la libertad ética en el trabajo, mayor personal permite y mayor responsabilidad exige. El tener libertad es una gran responsabilidad. Una organización éticamente enferma es la que contribuye en mayor o menor medida al empobrecimiento humano de sus miembros, las personas implicadas en el logro de su misión y de los afectados por su actividad. Por el contrario, una organización éticamente sana es aquella que contribuye en mayor o menor medida al enriquecimiento humano de sus miembros, de las personas implicadas en el logro de su misión y de los afectados por su actividad. Y se puede calificar de organización éticamente excelente aquella que se esfuerza permanentemente por contribuir al pleno desarrollo humano de todos sus miembros, de todas las personas implicadas en el logro de su misión y de todos los afectados de su actividad. Y pues estas serían las conclusiones. Agradezco mucho su atención. Les comparto la bibliografía donde basé mi ponencia. Y bueno, pues gracias por su atención. Estoy a sus órdenes.
Maestra, estamos colocando las preguntas en la sección de los comentarios. Muchas gracias. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué medidas toma una organización para permitir una evaluación independiente y externa de su comportamiento ético? Bueno, hay diferentes herramientas. eh, Hay organismos eh, que apoyan a que se realicen este tipo mm, de alguna manera, exploraciones, y por supuesto de ahí se puede generar un diagnóstico donde se puedan detectar, ¿no? Donde hay áreas eh, de oportunidad, y por supuesto se realizan una serie de recomendaciones. Obviamente las certificaciones pueden ayudar, las consultoras pueden ayudar para que haya una evaluación independiente, porque muchas veces dentro de las organizaciones no hay em, no autocrítica, pero sí se caen en vicios donde es una dinámica cotidiana donde caemos en la zona de confort, donde nos acostumbramos a que las cosas se hagan de una determinada forma, hasta que alguien externo observa, analiza, mide y se percata de que algo no está funcionando de manera correcta. Entonces, eh, la sugerencia es buscar una organización externa, obviamente con las debidas credenciales, para que pueda eh, apoyar a este organismo a identificar qué comportamientos no se están manejando de la manera adecuada, ¿verdad? Y obviamente tomar medidas. La otra pregunta es, ¿qué riesgos pueden enfrentar las organizaciones si no abordan adecuadamente los problemas éticos en su funcionamiento? Muchísimos. ¿Por qué? Simplemente porque pueden caer no sé, si hay alguien que, por ejemplo, eh, forma parte de una organización que construye autos y compra un producto, un insumo de una menor calidad, eh, o no vigila el proceso de la manera correcta, no cuida los indicadores de la manera correcta, eh, hay riesgos de poner en peligro la integridad de las personas que utilicen ese producto, ¿no? En este caso, un auto. Eh, en el caso de una organización pública, como mencionaba, si no hay, si no se atienden los problemas éticos en el funcionamiento, pues simplemente retomando el ejemplo, no brinda un servicio de calidad eh, al público, por ejemplo, pues va a generar una afectación en su prestigio, en su imagen, y bueno, esto pues por supuesto va a afectar en muchos sentidos, ¿no? Entonces, son muchos los riesgos que se pueden generar por no atender los problemas éticos en el funcionamiento. Entonces, también digo, si se atienden y se alinean, y por supuesto, pues hay sanciones a quien no continúe, a quien no siga estas reglas, o que, vaya, que no se maneje con ética, pues que simplemente deje de formar parte de esa organización. Y bueno, la última pregunta es, ¿cuáles son algunos ejemplos de organizaciones que han enfrentado crisis éticas y cuáles fueron las consecuencias para ellas? Híjole, tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, vaya la redundancia, tenemos un caso, eh, como seguramente han escuchado hablar de la Estela de Luz. Este proyecto de la Estela de Luz
pues tenía un presupuesto, no recuerdo exactamente el monto, pero este presupuesto fue rebasado por mucho de lo que se había propuesto en un principio. Y al final, aparte de que pues fueron usados los impuestos del pueblo mexicano, y que es motivo de burla, eh, pues sí, por el resultado que se obtuvo, eh, pues simplemente la falta de confianza, el descrédito, vaya, es un ejemplo, incluso lo ponen como un monumento a la falta de ética, es un monumento a la mentira, un monumento al engaño. Eh, podría ser uno de tantos ejemplos y la verdad es que se me ocurren nada más ejemplos de ese tipo, aunque también hay otros en el ámbito público, perdón, en el ámbito privado, pero por ejemplo, no vayamos lejos, el, el metro. No hace tanto, hará 1 o 2 años, la línea 12. Recordemos aquel accidente donde eh, pues el tren, perdón, sí, el tren cayó, se rompió el puente o lo que la estructura que sostenía ese tren y muchas personas fallecieron. Entonces, según los peritos, al parecer el mecanismo no estaba construido de manera adecuada y las ruedas no correspondían a las vías o había una situación que no se cuidó, eh, y por esa y seguramente otras razones que desconozco, pues falló y pues muchas personas perdieron la vida, y además otras salieron lesionadas, y se perdió la confianza. Entonces, eh, pues son varios ejemplos los que podemos encontrar en la administración pública. Y bueno, podría ser una lista interminable, pero esos son ejemplos de las malas prácticas, ¿no? De tomar decisiones de pagar, querer pagar menos o de inflar los costos sobre productos o insumos de mala calidad que después tienen como consecuencia una situación tan trágica y lamentable como las que estoy mencionando. Le damos las gracias por su valiosa participación. A los asistentes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos y esperamos nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando el código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular.